Hoy en Negocios vamos a conocer qué es eso que están buscando los empresarios cuando solicitan prácticas empresariales, practicantes. Hoy nos acompaña el director de práctica empresarial de la Universidad de Medellín, Hernán Darío Aristizábal. Ya son 14 años, Hernán. Sí, ya son 14 años que llevo encargado de las prácticas de la Universidad de Medellín. Aprendiendo y conociendo a los empresarios y qué es lo que cada uno busca. Todos los días se aprende, todos los días se conocen nuevas tendencias. Eso es muy movible toda la situación de las prácticas de la Universidad de Medellín. La práctica, en la universidad, digamos, los estudiantes pueden buscar prácticas o ustedes les hacen ese link con las empresas, tanto a nivel público como a nivel privado. Así es que vámonos como en ese paso a paso, en ese momento como tal en el que comienzan esas convocatorias. Lo primero es mirar ese perfil que está pidiendo el empresario y buscar cuál de esos estudiantes cumple el perfil. Cuéntenos un poco sobre ese proceso que ustedes hacen. Son dos situaciones distintas, cuando usted me habla del empresario y de las entidades gubernamentales. Entonces, con el empresario nosotros los visitamos, a veces hacemos sugerencia de qué podrían ellos contratar como practicante, a quién, de qué área, dependiendo de nosotros la necesidad que veamos en la empresa, que observemos, o ellos ya llevan en un momento determinado muy definido el perfil del practicante. Entonces, esa es una. En cambio, cuando es con entidades gubernamentales, la universidad tiene un doliente en cada institución. Por ejemplo, en el Consejo de Medellín, la presidenta de la universidad es concejal del municipio. Tenemos un diputado, un representante de la Cámara y un senador. Ellos lo que hacen no solamente es tratar de defender los intereses de los ciudadanos, sino que también ellos nos hacen el lobby ante las entidades gubernamentales para que nosotros podamos tener prácticas en esas empresas. Por ejemplo, nosotros firmamos un convenio con ProExport para que los estudiantes de la Universidad de Medellín hicieran la práctica en cualquier oficina de ProExport de Colombia en el mundo. Lo mismo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que lo hagan en las embajadas o consulados que tiene Colombia en los diferentes países. Entonces, pero las exigencias son diferentes en el sector gobierno que en el sector privado, porque en el gobierno nos exigen unas notas mínimas, un promedio de 3,8, que contradice con las mismas normas del gobierno que una persona gana la materia con 3. Entonces, porque ellos mismos si dicen que es con 3, porque exigen 3,8. Hay una discriminación del estudiante en prácticas en la parte gubernamental. En el sector privado no miran tanto el promedio, miran más bien la actitud que tiene el estudiante, cómo se presenta a una entrevista, si es puntual o no es puntual. Todo eso son las actividades que mira el sector privado, no el gobierno. Mirando entonces la posibilidad que tiene un estudiante cuando accede al tema de prácticas, hay, digamos, un desempeño académico que en algunos espacios es más exigente que en otros. Hay también un tema de actitud, un tema de entrevista personal en donde están verificando si esa persona es la adecuada para el puesto, pero también está como ese trabajo que viene haciendo la universidad de filtrar y de entregar los perfiles más cercanos a esas necesidades de las entidades. ¿Cómo hacen esta labor? A ver, no. Ahora yo estaba pensando qué es lo que nosotros hacemos para el estudiante, inducirlos a que salgan a hacer unas buenas prácticas. Nosotros los visitamos de salón en salón desde el primer semestre hasta el quinto semestre. No te digo que los 2 últimos semestres, porque ellos ya vienen capacitándose. Les decimos que hagan cursos de herramientas tecnológicas, que aprendan a mejorar un segundo idioma o que hablen un segundo idioma, por si quieren es hacer las prácticas en otro país que requieran un segundo idioma. Hacemos cóctel con los empresarios para ver las necesidades de ellos y cómo retroalimentar la academia de acuerdo a esas observaciones que ellos nos hagan. Tenemos la revista de la universidad que se llama Planeta Rojo, que es la dirigida a los estudiantes, y ahí le tenemos las campañas para que hagan unas buenas prácticas, que se capaciten. Y tenemos la revista institucional que es dirigida a los egresados y que les llega en cualquier parte donde estén ubicados ellos en el mundo. Y ahí tenemos la campaña Adopte un Practicante. Entonces, miren, hacemos mucha, y fuera de eso, antes de salir a hacer la práctica,
ellos deben hacer un curso de protocolo empresarial antes de ir a la práctica. Entonces, muy bien, tratamos de darle una mejor capacitación. Retomemos entonces un poco, las acciones son tanto para quienes van a hacer la práctica, porque ustedes están desde el primer semestre diciéndoles cuáles son esas características que están buscando en las empresas o en las entidades, y que es importante que las vayan puliendo durante la carrera y no decírselas a última hora, porque ya no alcanzan a lograr ese perfil que están buscando. ¿Cómo van a decir que para mañana tengo que presentar una entrevista y que tengo que saber Excel avanzado? Yo de un día para otro no lo voy a aprender. Entonces es mejor irle sembrando esa semillita, porque cuando se siembra, se recoge, como dice el dicho, ¿no? Ahí hay un trabajo entonces previo con esos estudiantes, con esos futuros profesionales, para que puedan obtener unas buenas prácticas. Pero también, y hay algo que quisiera rescatar de la primera parte de la entrevista, y es que vamos personalmente incluso a las entidades. Es decir, no estamos esperando a ver de cuál entidad nos van a pedir un practicante, sino por el contrario, hay una ley de oferta y demanda, y ahí es que ir a buscar en el mercado qué es lo que están requiriendo. El mercado no es fácil. Entonces nosotros por eso hacemos como la estrategia de cara a cara, de ir a visitar a los empresarios, que es importante porque ellos lo ven a uno, de ahí uno sabe si va a salir o no van a salir prácticas, uno ve la actitud del empresario. Entonces ese es un mensaje que le está hablando, es lo que llamamos la comunicación no verbal. Cuando uno ve como la actitud del empresario, bueno, aquí vamos a tener prácticas. Esta semana visité una empresa y por la actitud de la persona con la que estoy hablando, oye, aquí no va a haber práctica. Entonces mire que ahí la comunicación no formal o no verbal sí, también dice mucho. Entonces para saber si nos desgastamos o no nos desgastamos, o más bien salimos a buscar más empresas. Porque hay otra cosa, Paula, que yo quiero también comentarle. Hay un alto porcentaje de los estudiantes que hacen su práctica y los dejan vinculados en las empresas. Entonces, como son vinculados en las empresas, como alguna vez me lo manifestó un empresario, hermano, si quiere yo dejo a ese estudiante aquí, lo dejo vinculado, o lo saco y me trae otro practicante y le digo, yo más bien busco otra empresa para colocar el otro y deje a ese estudiante, déjelo ya vinculado. Entonces es muy importante la visita. Lo que usted está planteando es que de alguna manera tiene unas plazas para hacer unas prácticas, pero que si el desempeño es muy bueno, el empresario va a querer continuar con ese practicante, y de alguna manera ustedes también tienen que continuar el trabajo de estar buscando permanentemente nuevas plazas, ¿no? Paola, yo también quiero informarle algo que nosotros hacemos como una diferenciación en el mercado. Nosotros al estudiante, de acuerdo al área que va a desempeñar sus funciones, le nombramos un asesor para que lo acompañe durante el semestre de práctica y no lo dejamos como huérfanos. Siempre va a haber un acompañamiento de la universidad, presencia en la universidad, en la empresa donde está el practicante. Y ya mirándolo como esa marca de la universidad, pues porque también es muy importante que ese estudiante que es de la Universidad de Medellín tenga un muy buen desempeño en esa empresa en la que va a hacer la práctica, donde ustedes no solamente abren la puerta, sino que esperan que el resultado final sea bueno, y de ahí pues como todo ese acompañamiento que se hace con el estudiante, cuidando la marca incluso de la institución. Bueno, ya para finalizar, hay un tema de diferentes elementos que ustedes vienen rescatando de cómo ha sido ese conocimiento que tienen de las prácticas, como por ejemplo descalifican a un estudiante que se presenta solamente por el tema de la hoja de vida. ¿Cómo así? Es que, a ver, hablamos de comunicación no verbal. Yo hablaría también de lo que son los mensajes subliminales. Entonces, si nosotros no orientamos al estudiante cómo desarrollar una hoja de vida, entonces él va a cometer muchos errores. Por ejemplo, ahí yo soy esto y esto y esto, cuando realmente se debe decir es en tercera persona, se está capacitado para diseñar esto y esto. Y recuerde que una hoja de vida es dar la mayor información en el menor espacio posible. Pero hay gente que se vuelve muy repetitiva, entonces nosotros le hacemos ver eso porque eso es parte del proceso de la selección, que miran cómo es la presentación. Eso es lo que yo digo, un mensaje subliminal, cómo se presentó la hoja de vida, cómo llegué vestido, si llegué cumplido o no lo llegué. Todo lo que está comunicando en esa entrevista o en esa información que está entregando. Y a propósito de eso, ustedes van a desarrollar un seminario, va a ser comunicación no verbal científica, el 6 que de se junio, va a celebrar en la Universidad de Medellín. Sí, el 6 de junio en el auditorio Héctor Ospina, vienen dos personas muy prestigiosas en el tema de la comunicación no verbal científica.
para darnos más luces, porque es que uno tiene que aprender a leer cómo es ese comportamiento de las personas. Siempre ahí están enviando un mensaje. Lo que pasa es que no sabemos leerlo. Pero también es bien cierto que si no lo sabemos leer es porque también desconocemos muchas culturas, porque en una parte un movimiento significa una cosa y en otro país significa otro. Entonces, no es fácil aprender a hacer esa lectura de los movimientos. Pero para eso se crean este tipo de espacios como el que ustedes están desarrollando. Exactamente, para eso se va a hacer el evento, para que la gente aprenda a hacer lectura de un comportamiento. Hernán Darío, muchas gracias por acompañarnos aquí en Negocios en Telemedellín. Hernán Darío Aristizábal, director de Práctica Empresarial de la Universidad de Medellín. Muchas gracias. Paula, muchas gracias por su invitación. Este es Negocios en Telemedellín, ya regresamos.